Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. La reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha generado muchas preocupaciones en torno a su política exterior, especialmente en relación con la guerra de Ucrania. Durante su campaña, incluso antes, Trump prometió resolver el conflicto de forma limpia y rápida. Llegó a asegurar que esa guerra en sus manos concluiría en solo 24 horas. Pero más allá de los titulares, los detalles que ha ofrecido sobre su plan han sido vagos hasta ahora, algo demasiado difuso como para poder estudiar con calma su viabilidad. Eso ha dejado una incógnita en el aire y tanto la comunidad internacional como los ucranianos reclaman más claridad y acciones concretas. Pero no es mucho más lo que sabemos. Una de las posibilidades más comentadas es que Trump impulse un acuerdo de paz que implique concesiones territoriales a Rusia. Pero antes de eso habría que sentar a Putin en la mesa de negociaciones. Algunos asesores han sugerido a Trump que condicione la ayuda militar a Ucrania a avances en las conversaciones de paz. Si es Rusia la que se niega a sentarse a negociar, la medida sería la contraria. Es decir, Estados Unidos incrementaría esa ayuda. Esto generaría una doble presión que, al menos sobre el papel, podría forzar a ambas partes a la mesa de negociaciones. La postura de Trump parece estar basada en una visión pragmática de la diplomacia, donde se busca un equilibrio entre la seguridad de Ucrania y la idea de evitar una escalada mayor del conflicto, que podría terminar afectando directamente a la posición de Estados Unidos. Además, Trump parece interesado en recalibrar las relaciones con Rusia, quizá buscando un acercamiento que podría servir para contrarrestar la influencia que China ejerce ahora sobre el Kremlin. No es ningún secreto que Trump considera a China como la principal amenaza estratégica para Estados Unidos. Pero estos planes que se han esbozado no están exentos de críticas. Los defensores de Ucrania temen que cualquier hoja de ruta que venga acompañada de la cesión de territorio puede ser vista como una victoria para Putin. Una victoria parcial, cierto es, pero victoria a fin de cuentas. Esto aumentaría la percepción de debilidad occidental e incentivaría futuras agresiones rusas. La idea de que Ucrania ceda Crimea y partes del Donbass es especialmente polémica, ya que estos territorios son parte integral de Ucrania y como tal están reconocidos por la comunidad internacional. En fin, haga lo que haga, lo que parece claro es que Trump presionará a sus aliados europeos de la OTAN para que asuman mayor responsabilidad en el apoyo a Ucrania, dado que el conflicto se encuentra en su propio continente. Trump ha criticado en el pasado el elevado coste de la guerra para los contribuyentes estadounidenses, argumentando que Europa debería soportar una mayor carga financiera. Por ahora, la administración saliente, la de Joe Biden, consciente del problema, está intentando que Ucrania entre en cualquier negociación desde una posición de fuerza. Esto incluye el envío de paquetes de ayuda adicionales y el fortalecimiento de las sanciones contra Rusia. El éxito o fracaso de la estrategia de Trump dependerá en gran medida de la habilidad que despliegue con los dos actores principales. Desconocemos cuál es la voluntad de Putin para negociar y también hasta dónde están dispuestos en Ucrania a aceptar un compromiso que podría suponer la pérdida de aproximadamente un 20% de su territorio. La comunidad internacional observa con atención. Lo que no se sabe aún es si Trump será capaz de cumplir con su promesa de terminar con la guerra, o si, por el contrario, se enfrentará a los mismos problemas con los que el equipo de Biden ha tenido que lidiar en los últimos 2 años y medio. Como creo que todos a estas alturas ya sabemos, Donald Trump, que ya es presidente electo, tiene la firme intención de concluir la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto os lo comentaba ayer en el programa que le dediqué a su posible política exterior y dejé el tema este de Ucrania por su importancia para otro programa monográfico que va a ser el de hoy, tal y como habéis escuchado ya en la introducción. Bien. Que el tema de Ucrania para Trump es importante lo sabemos porque lo dijo en más de una ocasión. No olvidemos que la guerra de Ucrania no es de ayer por la tarde. Empezó en febrero del año 2022, meses antes incluso de que Donald Trump anunciase su candidatura a la presidencia, que lo hizo en noviembre de ese mismo año, de 2022, y desde entonces en algunas ocasiones ha hablado
de este conflicto. Y ha dicho, de una manera u otra, que con él nunca hubiera sucedido, que con él jamás se hubiese atrevido Vladimir Putin a invadir Ucrania y que en el caso de que él fuese presidente acabaría con este asunto en muy poco tiempo. Llegó a poner, hasta ponerle el tiempo, el periodo exacto, unas 24 horas. Pero bueno, es natural que a pesar de que ha dicho que va a acabar con esto en cuanto llegue al gobierno, es natural que Ucrania y sus aliados pues alberguen ciertas reservas respecto a en qué consiste eso de acabar. Es decir, a qué va a consistir el acuerdo de paz que Trump propuso en su campaña. El acuerdo hay que ponerlo necesariamente entre comillas porque acuerdo no hay ninguno, pero tampoco hay propuesta, una propuesta en firme. No tenemos ni idea qué es lo que va a proponer. Yo entiendo que cuando llegue en enero, pues ya para el mes de febrero o marzo, se habrán puesto con esto. Incluso es posible que antes de eso, en este periodo de transición, se encarguen de ir delineando alguna de las, presentando un programa de gobierno y que en ese programa de gobierno esté esto de Ucrania, por su importancia, la verdad es que lo amerita sobradamente. Bien, pues andan todos un poco, especialmente en Ucrania, un poco nerviosos, porque no saben muy bien lo que viene, no saben qué es lo que va a proponer. Sin una cláusula que asegure la defensa de Ucrania, cualquier cese de esta guerra o fin de esta guerra podría ser solo una pausa. La historia nos dice que Rusia volverá a intentar, y más concretamente la Rusia de Putin, volverá a intentar completar esta invasión en el futuro. No sabemos cuándo, pero en el futuro. Así que lo que tendríamos es que la guerra se quedaría congelada durante un tiempo, pero no terminada. No olvidemos tampoco que Donald Trump no es eterno, va a gobernar 4 años y ya, y además no se puede volver a presentar. Vamos, para esto no hay que ir a la historia lejana, lo de Putin. Recordemos que Rusia se anexionó Crimea en 2014 y esperó 8 años, 8, no 4, 8 hasta 2022 para invadir el resto del país. En un momento en el que tras la retirada de Afganistán, pues entiendo yo que supondría Putin que Occidente estaba muy débil y con Occidente Estados Unidos, naturalmente, vamos, que simplemente se lo tomó con calma y esperó el momento idóneo, o lo que creían ellos que era el momento idóneo. Si esto se cierra en falso, sin garantías de seguridad para Ucrania, pues podrían verse las mismas dentro de 6, de 7 o de 8 años. La cuestión ineludible es que la guerra de Ucrania se ha prolongado demasiado. En este programa, creo que los que estáis al otro lado habitualmente lo sabéis, no hace falta que os explique nada. He tratado la guerra de Ucrania desde sus mismos comienzos, incluso antes, ya traía temas, especialmente en 2021, cuando la cosa se empezó a calentar, y lo he tratado desde todos los puntos de vista posibles. He hecho un total, lo he ido a buscar en mi página web, porque cada programa que hablo de la guerra de Ucrania lleva su propia etiqueta. He hecho un total de 92 programas dedicados a esta guerra en los 2 últimos meses y medio. Es el equivalente a 3 meses, para que nos hagamos una idea. Y aunque solo sea por el tiempo y las energías que le he dedicado a esta guerra, pues algo sé del tema. En los últimos programas que hice sobre la guerra de Ucrania os contaba que la situación era crítica para los ucranianos y que, bueno, ganase quien ganase el día 5, porque todo se había quedado en el aire en espera de las elecciones estadounidenses, algo tendría que hacer el ganador. La situación en muchas partes de Ucrania es de hecho desesperada en el frente, en varias partes del frente completamente desesperada. Rusia ha devastado buena parte de la infraestructura energética del país. Este va a ser el tercer invierno de guerra ya y irán directamente por eso. Esto podría dejar, como ya ha sucedido en los 2 inviernos anteriores, a millones de ucranianos sin calefacción, sin luz, sin agua, y así durante el invierno, que como bien sabemos en Ucrania es especialmente duro. Necesitan asegurar los sistemas de defensa aérea para proteger sus pueblos y ciudades. Y la verdad es que no saben muy bien si lo van a conseguir. Los ucranianos ven en la destrucción esta sistemática de infraestructuras, ven simplemente una táctica rusa para hacer que el invierno, que es la parte más delicada del año, pues sea lo más difícil posible. Especialmente en el este del país, que es donde la presencia rusa se deja sentir más. En el sur, los ataques a los puertos continúan y persiguen cortar el tráfico de mercancías, mientras que la estrategia rusa en el este parece ser la de aislar a la población y bombardear intensamente sus ciudades y pueblos. En el sur es lo contrario, la estrategia parece ser interrumpir la entrada y salida de alimentos. Vamos, que Rusia durante, especialmente los últimos meses, 5 o 6 meses, lo que ha hecho es valerse de su superioridad numérica, también de la superioridad en armas que tiene, y explotar ese vacío que habían dejado las elecciones de Estados Unidos y sobre todo la incertidumbre
sobre el futuro que les espera a los ucranianos si ganaba Trump. Es más, esto se ha hablado muchísimo en estos últimos 3-4 meses. ¿Qué va a pasar con Ucrania en el caso de que gane Trump? Los ucranianos estaban, la mayor parte de ellos, muertos de miedo porque asumían que según llegase al poder, esto será en enero del año próximo, les iban a retirar las ayudas y les iban a dejar caer. Esa es, obviamente, una posibilidad. Una posibilidad que existe, que está ahí. Es decir, Donald Trump tendría la capacidad de hacer eso. Es cierto que el paquete aprobado en febrero de este año por el Congreso se tiene que seguir entregando conforme a lo pactado, pero a partir de ahí sería ya poco menos que una sentencia de muerte. Los europeos podrían cubrir parcialmente, pero no totalmente, hoy por hoy, porque no tienen, como ya os conté en aquel programa que os hice sobre la industria armamentística, no tienen la capacidad industrial para producir la cantidad de proyectiles y de armas que quema la guerra de Ucrania, no todos los años, sino todas las semanas. Así que en el caso de que Estados Unidos se retirase, sería no el fin de un día para otro, pero sí el fin de su resistencia. Lo tendrían realmente complicado porque por mucha valentía que le pongan, los ucranianos es indiscutible que le han puesto mucha, la guerra moderna se hace con lo que se hace. Se hace con tecnología y si la tecnología no la tienes y con bombas y si no las tienes pues no puedes seguir luchando. Es decir, que en el caso de que hubiese ganado Kamala Harris, que también existía la posibilidad, habría tenido que tomar una serie de decisiones para poner fin a esto. Ya presionando a los rusos y a los ucranianos para negociar, ya redoblando la apuesta por Ucrania, es decir, dándoles más armas y quitándoles limitaciones. Lo que ya no cabía era seguir esta política que ha seguido Biden hasta el momento, que ha sido la de intervenir lo justo para mantener a Ucrania a flote, pero sin empujarla y sin permitir que obtuviese una victoria más o menos definitiva. Los retrasos en la entrega de armamento, las restricciones sin fundamento sobre el uso del mismo armamento, el ritmo lento de la ayuda, a todos estos temas les he dedicado tiempo aquí en la Contracrónica en los últimos 2 años y medio, especialmente estos últimos, los problemas con las restricciones y lo lenta que iba llevando todo, le he dedicado más tiempo en el último año. Todo esto es algo que los ucranianos se vienen quejando desde hace ya muchos meses. De hecho, la ayuda que le ha entregado a Estados Unidos no alcanza ni de lejos el máximo que Estados Unidos podría proporcionar. Podría legalmente proporcionar, estoy hablando. Bien, esto ha generado mucha frustración en Ucrania. Estas políticas seguidas por Biden parecen contradecir lo más básico de la estrategia militar. Con Ucrania bajo el asedio constante de bombardeos rusos, de la artillería norcoreana y de los drones iraníes, bueno, ahora hay unos 10.000 soldados norcoreanos combatiendo ya en esta guerra, están ya en territorio ruso. Bien, que ante esta realidad, estos límites autoimpuestos, pues muchos ucranianos y los que no son ucranianos perciben estas limitaciones como una puerta abierta, como una invitación para que Rusia confíe en el tiempo como su principal aliado, por no decir como su único aliado. Esto es una cuestión de tiempo, irán poco a poco desinflándose, son menos que nosotros y podemos poner más carne en el asador. Los ucranianos es lógico que valoran y agradecen el apoyo inicial que le prestó el gobierno de Joe Biden, que fue vital al principio de la guerra, pero la ayuda luego se fue volviendo cada vez más escasa, más discutida, más condicionada, debido, entre otras cosas, a la indecisión y a las vacilaciones del equipo de Joe Biden. Muchos en Ucrania esperan con auténtica delectación que Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional, desaparezca de escena, ya que es a él a quien culpan de todos los problemas que han tenido, o de buena parte de los problemas que han tenido. Kamala Harris, quiero decir, nunca dio señales de que su política hacia Ucrania iba a ser diferente. Esa es la verdad. Era un tema que se daba por descontado. Cada vez que hablaba de asuntos internacionales, que lo hizo poco durante la campaña, eso es la verdad, esencialmente haremos exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. No olvidemos que Kamala Harris formaba parte de la administración de Biden, era su vicepresidenta. Así que ahora políticos, expertos, comentaristas ucranianos, pues se han quedado a la expectativa, a ver qué pasa con esas promesas de Donald Trump. Digamos que muchos ven su reelección algo así como una apuesta. Pero claro, una apuesta a la que no les queda más remedio que concurrir, porque no tienen ya otra opción. Es decir, Kamala Harris no ha ganado las elecciones y solo les queda
a ver por dónde va a ir Donald Trump. De los lugares donde más se está siguiendo la transición de una administración a la otra, esos no están en Estados Unidos, están en Europa, concretamente en Europa del Este, más exactamente en la ciudad de Kiev. Allí el que más y el que menos está haciendo cálculos y escudriñando hasta la última persona, que la están empezando a salir los primeros nombramientos, la última persona que sale, si es favorable a su causa, no es favorable a su causa, o tratando de leer entre líneas al propio Trump y a quienes le rodean para saber o adivinar qué es lo que van a hacer con ellos. Lo recomendable aquí sería mantener la serenidad. Siempre, en toda circunstancia, lo recomendable en esta vida es mantener la serenidad, tomar aire y tomárselo con tranquilidad, porque cuando algo es inevitable y no queda mucho más, te tienes que adaptar a lo inevitable. No tenemos claro si Trump realmente entiende lo que está pasando en Ucrania en estos momentos, o se quedó desconectado cuando la guerra empezó hace año y medio. No lo sabemos. Lo digo porque no deja de ser un ser humano y ha tenido bastante con lo suyo, con una campaña electoral muy dura y complicada, con sus propios asuntos legales, sus propios problemas, caray, que casi le matan en el mes de julio en Pensilvania, como para haber ido al detalle de cuál es la situación en estos momentos en Ucrania. Tampoco sabemos qué opina de Putin en estos precisos momentos, no tenemos ni idea. En el pasado se refirió a Putin como un genio, así lo dijo. Pero hace mes y medio, no mucho, a finales de septiembre fue esto, se reunió con Volodymyr Zelensky en Nueva York, a raíz de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay algunas fotografías que se les puede ver juntos, y dijo textualmente que tienen muy buena relación. Eso es lo que dijo. Añadió que también tenía muy buena relación con el presidente Vladimir Putin, y luego remató aquello asegurando que creía que si ganaban las elecciones resolverían la guerra muy rápidamente. Eso también lo dijo. Es decir, que la impresión de la reunión de septiembre entre Trump y Volodymyr Zelensky fue, podríamos decir, esperanzadora. Al menos le recibió y se reunió con él. Podría haberse negado. En aquel entonces, en septiembre, no era presidente de Estados Unidos, no tenía ninguna obligación de recibir a Volodymyr Zelensky. En el caso de que, tras haberlo pedido Zelensky, esta reunión, le hubiese dicho que no le quería ver, ahí ya tendríamos un dato importantísimo. No quiere saber absolutamente nada de Zelensky y cualquier solución, si él llega presidente, va a pasar por sacar a Zelensky de la ecuación. No fue el caso, se reunió con él y al parecer hubo hasta cierta cordialidad entre uno y otro. Es cierto que tampoco se prodigaron mucho, es decir, que no fue más al detalle porque a finales de septiembre Donald Trump tenía la cabeza en otra cosa y en otro lugar, no precisamente en Ucrania. Un día después de su victoria electoral, es decir, el miércoles pasado, hace justo una semana, se cuenta que llamó personalmente Volodymyr Zelensky a Donald Trump por teléfono. Y Donald Trump le cogió el teléfono, y charló un rato con él. Al parecer, la charla, esto es lo que ha dicho Zelensky a la prensa, la consideró constructiva. De nuevo, si ni siquiera le hubiera cogido el teléfono, aunque la conversación luego fuese de 2, 3, 4 minutos, lo más sencillo, ya también tendríamos un dato. En este caso sí que pudieron hablar y, según Zelensky, fue constructivo. Como veis, son unos indicadores muy indirectos, pero claro, cuando no se sabe nada hay que agarrarse a cualquier cosa. A ver, que el tema lo tiene presente. Lo que no sabemos es cuándo va a hacer público por dónde va a ir. Y esto no va a ser rápido, es decir, no va a ser mañana ni va a ser de un calentón. Donald Trump actúa con calentones en la campaña electoral, pero nada más, o cuando escribe en Twitter. Pero él, en política, ya tenemos un referente, tenemos un historial, 4 años de gobierno, no actúa con calentones. Es decir, si nos vamos a su anterior mandato, vemos que no actuaba de forma precipitada, o no lo hacía habitualmente. Así que es poco probable que Trump actúe de manera precipitada en lo referente a Ucrania. Es decir, que no deberíamos fiarnos de sus declaraciones durante la campaña, esas en las que aseguraba que resolvería la guerra en solo 24 horas. Bueno, esta no era más que una de sus fanfarronadas de campaña que tanto gustan a sus partidarios. Como os decía ayer, en el programa de ayer, Trump es impredecible. De modo que para anticipar cómo podría abordar este hombre la guerra de Ucrania, no digo lo mejor, digo lo único que nos queda es mirar hacia atrás y estudiar y entender cómo gestionó asuntos importantes de política exterior en su primer mandato.
mandato que fue de 4 años y que se presentaron algunos problemas importantes. Por ejemplo, la decisión que tomó de retirarse del acuerdo nuclear con Irán. Esto había sido una promesa de campaña en 2016, lo había dicho muchas veces. Pero luego, una vez ya estaba en el poder, ya estaba en el despacho Oval, no se apresuró a hacerlo, es decir, a abandonar el acuerdo de inmediato, al día siguiente. Todo lo contrario, se tomó casi año y medio para hacerlo. Fue investido en enero de 2017 y decidió abandonar el Plan de Acción Integral Conjunto, es decir, el acuerdo nuclear, en mayo de 2018. Se lo tomó con calma y no con impulsividad. Encargó una revisión del nivel del cumplimiento del acuerdo por parte de los iraníes. Creo que fue en octubre o noviembre de 2017, llevaba ya pues casi todo el año en la Casa Blanca. Anunció por primera vez en público que los iraníes no estaban cumpliendo su parte y que eso tendría consecuencias. Y ya solo en mayo de 2018, pues con un tercio de su mandato ya cumplido, se retiró oficialmente del acuerdo. Además, cuando ya al final dejó el acuerdo, su gobierno ya tenía una política alternativa lista para poner en marcha, una política iraní, que fue la campaña de máxima presión, cuyo punto álgido se alcanzó con el asesinato de Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad en enero del año 2020. Vamos, que como veis no hubo nada improvisado y mucho menos impulsivo. Dados los riesgos políticos que implica Ucrania, bueno, y el interés, además, personal de Trump de presentarse y proyectarse como un triunfador y una figura dotada de un poder incontestable, es poco probable, altamente improbable, que quiera parecer débil o fácilmente influenciable por Vladimir Putin. Un tipo que está en problemas y en apuros, que se metió con su vecino claramente inferior y no ha conseguido vencerle todavía. Es decir, esa imagen, ese aura de invencibilidad que tenía Vladimir Putin hace 3 años, lo ha perdido. Una derrota total de Ucrania frente a Rusia sería vista tanto en casa como en el extranjero como una humillación para Estados Unidos. Y por extensión para el propio Trump. Esto indica que probablemente adopte una política algo más cuidadosa y calculada en su política, en sus decisiones hacia Ucrania. Vamos, similar a lo que hizo con el acuerdo nuclear, con los iraníes. Pero es que, además, y esto es importante, algunas cosas, unas cuantas, han cambiado desde el último mandato de Trump. Rusia ahora está alineada claramente y sin fisuras con esto que se llamaba los rogue states, los estados malvados, los estados granujas, tipo Corea del Norte o Irán. Y lo que es peor es que se ha convertido en un peón de la China popular. Esto podría afectar a la predisposición de Trump hacia Putin, habida cuenta de que la historia de Putin como negociador de buena fe es muy breve, por no decir inexistente. Cualquier negociación sobre Ucrania es muy posible que se estanque, que no lleve a ningún sitio. En ese caso, Trump podría levantarse de la mesa de negociaciones, como ya hizo con Corea del Norte en 2019, después de aquellas imágenes tan evocadoras de Trump y Kim Jong-un en la zona desmilitarizada, el paralelo 38, las recordaréis. Pero lo que se juega Estados Unidos en Ucrania es mucho más de lo que se jugaba con Corea del Norte. De hecho, bastante más. Ucrania es mucho más importante para los intereses de Estados Unidos que Corea del Norte. Esto lo saben tanto los demócratas como los republicanos. Con Biden, los demócratas han insistido en la importancia de un orden internacional basado en una serie de reglas que todos los actores deben respetar. Eso a Trump no le termina de convencer, porque es un tipo, como decía antes, pragmático y que, bueno, él sabe que por mucho que un papel diga eso, lo cierto es que Putin se ha pasado ese papel por salvarse a la parte. Los republicanos, o al menos una buena parte de ellos, no inciden tanto en eso como en el hecho de que la seguridad de Ucrania y de Europa es vital para los intereses de Estados Unidos, lo cual es 100% cierto. Son sus aliados por defecto, los países europeos. Es decir, que teniendo en cuenta que los objetivos declarados de Rusia, de Putin en la guerra son desestabilizar a Occidente y sacar a Estados Unidos de Europa, bueno, teniendo en cuenta también la importancia que tiene Europa para Estados Unidos, pues esto representa una amenaza directa a su prosperidad económica y a su hegemonía mundial. Sin hegemonía mundial, Donald Trump es un presidente más, vale, uno importante, pero uno más. Pero no el principal a quien todos miran en busca de adivinar su reacción. Esta es una condición, la de un presidente más,
con la que seguramente no se conforme. Pero aparte de ser una pieza clave en la seguridad europea, Ucrania también es crucial para la estabilidad de Extremo Oriente. China observa atentamente cómo Estados Unidos responde a lo que pasa en Ucrania y así evalúa sus propios planes con Taiwán. Los gobiernos de Japón, de Corea del Sur, por supuesto, del propio Taiwán, entienden perfectamente esta conexión. Una derrota en Ucrania podría envalentonar a China en el Pacífico. Dentro de Estados Unidos, el apoyo a Ucrania sigue siendo popular entre los votantes, tanto los demócratas, por supuesto, como los republicanos. A apenas 2 años de las elecciones de medio mandato, ni la Casa Blanca ni los líderes republicanos del Congreso querrán asistir a un desastre en Ucrania, que luego los demócratas les puedan arrojar a la cara, una humillación. Cualquier acuerdo de paz que deje a Ucrania muy expuesta puede resultar en un fiasco. En política exterior, pues que haría en este caso lo de la retirada de Afganistán con Biden, pues que eso sea un poco menos que un juego de niños. Si Ucrania perdiese, el resto del mundo lo vería como una derrota de Estados Unidos frente a Rusia. No una derrota de Ucrania frente a Rusia. O peor todavía, una derrota de Estados Unidos frente a una coalición de Rusia, Irán y Corea del Norte, con el apoyo chino por detrás. Cualquier rebaja en el apoyo estadounidense indicaría que Rusia ha forzado a Estados Unidos a retroceder. Y esto sería muy negativo para la imagen del país. De hecho, durante años, lleva años, Putin hablando de la decadencia de Occidente, apuntando básicamente a la decadencia de Estados Unidos. La cuestión ahora es saber por dónde irá ese plan. No tenemos ni idea. No podemos decir nada, porque todo lo que sabemos son esas declaraciones tan altisonantes de que acabará con esto en 24 horas. Sería ideal que su plan no incluyera la cesión de territorios que Rusia ha capturado durante el conflicto, ni que dependa de promesas vacías de Vladimir Putin, que ha demostrado ya muchas veces en el pasado nunca cumplir lo que promete. Eso sería lo ideal, pero no tiene por qué ser lo que suceda. Pase lo que pase, no tardaremos demasiado en enterarnos de por dónde van a ir las cosas. Por suerte, esto está tan mal en Ucrania que no se puede esperar 1 año y medio para ponerse con ello, como lo del acuerdo nuclear de Irán. Tan pronto como Trump vuelva a sentarse en el despacho Oval, habrá de tener ya preparada una propuesta, aunque sea algo preliminar para ir tanteando a ambos contendientes, pero una propuesta sobre la que de entrada se pueda alcanzar un armisticio. Luego ya habrá que sentarse a negociar y esa será la parte más difícil, en la que el equipo de Trump demostrará hasta qué punto Vladimir Putin le respeta. Barcelona, Vigo, Valencia, Algeciras, Sagunto, ciudades costeras cuyos puertos manejan una logística vital para el país. Desde cruceros turísticos hasta mercancías peligrosas, todo pasa por los puertos. El 80% de todo lo que alcanza nuestra mirada nos ha llegado por vía marítima. Cada puerto es un mundo en el que trabajan perfectamente sincronizados miles de profesionales altamente cualificados que hasta tienen su propia jerga. Un mundo que nos suele pasar desapercibido. Desde esta semana, The Max nos lo acerca con Control de Puertos, una serie con la que podréis conocer de primera mano el funcionamiento de nuestros puertos, quiénes trabajan en ellos, cómo lo hacen, a menudo en condiciones muy adversas, qué tipo de maquinaria utilizan, toda una inmersión en un universo muy desconocido por el gran público, pero tan apasionante como fundamental para el bienestar de todos y la prosperidad de nuestra economía. Una serie única porque es la primera vez que una televisión tiene acceso a los principales puertos de España. Recuerda, cada domingo a las 21:30 horas en The Max, Control de Puertos, una escala imprescindible y tan tentadora que seguramente te haga repetir. Vamos con la contrarréplica, que hoy es una contrarréplica monográfica sobre el tema de las inundaciones en Valencia. Vamos primero con 2 contraescuchas. Ambos han estado contribuyendo estos días de forma voluntaria en las labores de ayuda y limpieza y nos ofrecen su testimonio. Vamos a escucharles seguidos. Primero Lucas, un madrileño que se desplazó hasta Valencia para echar una mano, y luego Juan, que está en Asturias y que ha pasado una semana allí poniendo su granito de arena. Traen varios temas, así que nos los comenten y luego ya los vemos todos juntos. Soy contraescucha habitual y quería transmitirte mi experiencia desde Colmenarejo, Madrid, tras haber acudido a Valencia a ayudar en las labores de limpieza y ayuda humanitaria
en zonas afectadas por la dana. He podido acudir a pueblos como Aldaya o Paiporta, donde me he encontrado una imagen desoladora. Creo que todos las hemos visto y nos han removido el corazón. Los destrozos de la Dana se cuentan por cientos. Infraestructuras como vías férreas, carreteras, puentes han sido completamente destruidos por este torrente de agua que ha abierto barrancos y ha reventado aceras y calles y destruido bajos y garajes y muros. No dejas de ver destrucción por todos los lados. Allá donde vas hay coches, hay, hay muros destruidos. Es increíble. Pero no vengo aquí a hablarte de eso, creo que ya has hecho una excelente cobertura, sino llevarte a tu programa dos cuestiones que he podido recoger allí. Y estas vienen tanto de vecinos como de cuerpos de seguridad. La primera es la sensación de desolación. Los vecinos están destruidos, muchos todavía tienen familiares o amigos desaparecidos y las cifras sorprenden. Tanto sorprenden que uno termina de plantearse si quizás no son realmente ciertas. Y no soy yo especialmente alguien conspiranoico, no considero que exista nada como eso, pero verás, yo pudiendo hablar con los vecinos, los cuales están desesperados, lógicamente se acogen a cualquier relato que permita la esperanza o que les dé alivio. Sin embargo, hablando con policías o guardias civiles, he recogido esa información, quizás no oficial, ¿no? Pero sorprendente. He podido tener estas conversaciones de las cuales he extraído que incluso ellos mismos, los que están involucrados en las labores de rescate o de búsqueda, no terminan de creerse nada de lo que ven en prensa ni en fuentes oficiales. Esa cifra de 200 y pico muertos no ha subido cuando algunos te dicen que los primeros días ya se contaban centenares. Quizás ese bulo o rumor de que en el centro comercial de Bonaire se han visto camiones nocturnos sin matrícula, escoltados por policía, eh, haciendo no se sabe qué labores, claro, levanta la sospecha de por qué en ese centro comercial no ha aparecido ni un solo muerto y por qué ya pasadas casi 2 semanas la cifra apenas ha bailado en números y los desaparecidos continúan. Eso, la verdad, es desolador pensar. Yo no quiero, de hecho, pensarlo. Pero claro, la experiencia que hemos tenido con la pandemia, ¿no? Esa gestión completamente, bueno, lamentable, ¿no? De las cifras, los muertos, los contagios, nos hace plantearnos si quizás en Valencia estos cuerpos de seguridad están incluso viendo con sus propios ojos y viviendo la mala o terrible gestión, incluso el ocultamiento de esas víctimas. No sé si es cierto, no soy periodista, tampoco me dedico a trabajar como policía, bombero, etcétera, pero quería llevarte esta información para que quizás tú o otros podáis contrastarla, porque es realmente sorprendente pensar que eso sería posible. Y asimismo también tengo otra cuestión que creo que es interesante, es quizás más de fondo, ¿no? Pero claro, uno habla con estos policías que se sienten impotentes porque no se les ha dejado acudir. Han estado en militares también, en sus cuarteles, en sus casas, sin la capacidad de desplegarse. Incluso algunos se han desplegado en sus días libres, como paisanos, sin llevar uniforme, acudiendo con sus vehículos particulares, simplemente pudiendo llevar alguna herramienta o con sus conocimientos asistiendo en los rescates o en la limpieza, hasta que finalmente se ha decidido, por una decisión política, y empezar a enviar la ayuda que tanta falta hace. Es increíble que tanto autonomía, que ha hecho un desastre en cuanto a gestión y prevención, como el gobierno central, que simplemente ha abandonado a los valencianos y a todos los cuerpos de seguridad para tomar un relato o sacar un rédito. Es increíble. Pero la cuestión que quería llevarte es esta. Muchos de los que he hablado, especialmente vecinos, pero también, de nuevo, policías, guardias civiles, miembros de la UME o militares, me han transmitido esa sensación de decir, si la fuerza política, si el grupo que tiene que velar por nuestra seguridad no actúa y lo hace por una decisión política, no de incapacidad, debiera quizás o debiera existir una tercera vía, una figura que pudiera hacer un bypass a esa inacción
En ese caso, mucha gente señala al rey y le pide explicaciones, le pide responsabilidad. Yo personalmente creo que no se puede exigir a alguien que no tiene potestad jurídica o legislativa ni tampoco ejecutiva la capacidad de actuar con un poder que no tiene. Pero levanta este debate o esta duda de quizás una constitución distinta, una manera de entender la figura del rey como quizás una figura representativa, pero que en emergencias como esta u otras, el ejemplo más claro es el estado de guerra, el estado de alarma, no lo sé, pudiera actuar cuando el Estado central o las autonomías no están actuando. Sé que es un debate interesante, pero quizás no tenga cabida ahora, lógicamente, con el estado de alarma, el estado de emergencia que tenemos y la cantidad de muertos que tenemos y vamos a tener. Pero creo que es interesante, ¿no? Es posible esta figura. ¿Hay algún país que ya la tenga registrada de esta forma? Sería un peligro que quizás se abriese esa opción a una figura como el monarca. En fin, creo que son historias interesantes que yo personalmente he recogido y que pueden aportar al debate tanto para esta emergencia como para otras. Muchas gracias por tu trabajo y espero escucharte pronto. Un saludo. Actualmente vivo en Asturias, aunque he vivido más de 20 años en Valencia, en concreto en algunas de las zonas afectadas. Y bueno, la semana pasada, el 2 de noviembre, con la frustración de ver desde lejos cómo no se estaban haciendo las cosas, no se estaba ayudando correctamente, bueno, pues intenté aportar mi grano de arena y he pasado una semana pues limpiando casas, locales, también coordinando o entregando comida a domicilio en centros de recepción de mercancías. Y bueno, pues desgraciadamente ya he tenido que volver a trabajar, pero bueno, quería dar un poco mi visión de cómo están actualmente las cosas. Ahora mismo en los lugares donde yo he estado, en Catarroja, Aldaya, Chiva, la presencia de medios públicos, Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional, de media España, de cualquier punto de España, es bastante evidente, es enorme, pero todavía a día de hoy se evidencia una falta de coordinación tremenda entre estos medios, dentro de sus propios cuerpos y entre ellos. En muchos casos pues, resultan más una molestia que una ayuda, en caso de algunas misiones que les dan a la policía local. Y se sigue viendo todavía como hay particulares con tractores 4x4 vaciando coches, sacando coches de garajes que estaban inundados. Total, que la situación sigue, en mi opinión, fuera de control por parte de las autoridades. Y bueno, y esta papeleta la están salvando los civiles, algunos voluntarios de forma desorganizada, otras asociaciones que han estado pues montando puntos de habituallamiento en las ciudades afectadas. Y bueno, y la marea de voluntarios que con mucho ímpetu, poca coordinación, pero muchísimo, muchísimo ímpetu y muchísima voluntad han estado ayudando a los vecinos de forma completamente desinteresada, les han estado llevando comida, han estado ofreciéndose para limpiar sus casas, a veces sin suficiente material de protección para ellos. Y bueno, pues eso, evidenciar que la sociedad civil ha sido la que se ha organizado para de verdad servir a los afectados, mientras la ayuda pública todavía no es lo bastante palpable en todos los lugares, a excepción quizá de los bomberos, que en general creo que han sido las fuerzas más útiles en estos momentos. Y bueno, también algunos medios públicos, pero sobre todo cuando están de paisano en sus horas fuera de servicio, que se arremangan y se ponen ahí a trabajar con los demás. Y bueno, también destacar pues la presencia de miles de adolescentes que han estado limpiando, manchándose de barro, ayudando, entregando, a veces incluso vagando por las calles, mendigando que les ofrecieran la posibilidad de ayudar. Eso ha sido bastante, bastante bonito de ver y bastante esperanzador.
pero bueno, me traigo la sensación del fracaso total del Estado, de también un fracaso total de la capacidad de organización. Y bueno, pues nada, pues quería dar un poco eso, mi visión de lo que yo he podido vivir. Muchas gracias y saludos. Como decía antes, hoy son varios temas los que traéis, especialmente Lucas, que pone 3 sobre la mesa. El primero, el del aparcamiento del centro comercial de Bonaire. A ver, eso quedó completamente inundado y se temía que mucha gente había quedado atrapada allí. Teniendo en cuenta que había algo así como 2.000 desaparecidos en los primeros días, pues se temió que una parte de esos desaparecidos estuviesen allí dentro, ahogados. Esto lo dijeron, esto de que podía haber muchos muertos en el parking de Bonaire, lo dijeron todos los medios de comunicación. Todos, sin excepción. Luego, cuando la UME, creo que fue, se metió allí con una sonda, pues no vieron ningún cadáver. Cruzamos todos los dedos, drenaron el garaje y, bueno, y lo confirmaron, no encontraron muertos. Lo que vendría a demostrar en este caso que los guardias de seguridad del centro comercial Bonaire hicieron su trabajo, impidiendo que la gente bajase por su coche. Todo lo que sabemos del parking este es eso. A partir de ahí ya son simples especulaciones. Y claro, podemos especular cualquier cosa. De cualquier modo, el número de muertos o desaparecidos no se puede ocultar al terminar esto. Si alguien falta, es que alguien falta. Y no hay mucho más. En el mundo en el que vivimos todos estamos registrados. Tenemos número de matrícula. El del DNI, vamos. Todos estamos, sin excepción, registrados. Es imposible, muy difícil que desaparezcamos y que no se nos encuentre. Y si desaparecemos y no se nos encuentra, pues ya somos desaparecidos, que en este caso un desaparecido es lo mismo que decir un muerto. Si has desaparecido en una inundación, a la vuelta de unos días ya se sabe que has desaparecido. Que vuelvas a aparecer con vida es francamente complicado. Es decir, que ha podido morir aquí, estar bajo el fango, o se lo han podido llevar la corriente hasta la albufera o hasta el mar. Unos se encontrarán, otros quizá no, pero el número final de muertos, de desaparecidos, no se puede ocultar. En cuanto a los policías que han ayudado por su cuenta, a ver, bien por ellos, han demostrado un celo que va mucho más allá del deber, pero si el gobierno tardó tanto en enviarles, no es culpa suya, sino del gobierno. En cuanto a lo que comentas del rey, sus funciones están bien delimitadas en la Constitución. El rey sanciona y promulga las leyes, que deben de ser previamente aprobadas por las Cortes Generales, es decir, el Congreso y el Senado. Esto implica que el rey firma las leyes para que entren en vigor, pero no tiene poder de veto legislativo, ni de iniciativa legislativa. No puede, en definitiva, gobernar, porque no ha sido elegido democráticamente y, por lo tanto, carece de esa legitimidad. Esto sucede, ojo, no es una cosa particular de España. Esto sucede en todas las monarquías parlamentarias. El papel del monarca es simbólico y ceremonial, algo así como una bandera, un escudo, pero viviente. Lo mismo le sucede, por cierto, a los presidentes de las repúblicas parlamentarias. En cuanto a lo que nos cuenta Juan, a ver, 100% de acuerdo con él, la tragedia de Valencia ha sido un triunfo de la sociedad civil, bueno, la sociedad civil valenciana y la de todo el país. Yo, sinceramente, no supuse que iba a ser algo tan masivo como ha resultado ser. Lo del Estado y su fracaso, pues no me ha sorprendido, ¿para qué te voy a engañar? El Estado en España está secuestrado por banderías políticas que lo emplean exclusivamente para sus fines. La principal bandería política está en el gobierno. A pesar de que hay excelentes profesionales, especialmente en lugares como la policía, el ejército, la sanidad o los cuerpos que atienden emergencias, todo al final depende de decisiones políticas. Y está además todo preso y atado de una burocracia asfixiante. Bien, vamos ahora con Fernando, que es de Ribarroja de Túria y que tiene una serie de preguntas sobre lo que pasó aquella tarde fatídica en el Barranco del Pollo. Y bueno, a raíz del tema de la Dana, hay una cosa sobre la secuencia de hechos o de eventos que por mucho que miro en prensa no me termina de tener clara. No sé si lo ha visto cada día, me ha parecido que no, pero bueno, lo comento. A ver, se trata sobre el tema de la secuencia de hechos en el Barranco del Pollo y de cómo funcionan los sistemas de vigilancia y de protocolos de alarma. A ver, el Barranco del Pollo, que nace en la Sierra de Chiva, como ya todo el mundo creo que ya sabe, el primer sitio por el que la primera gran población, digamos, medianamente importante que pasa es Chiva. Cuando se dice que el barranco ya estaba bajando un gran caudal en la estación de aforos, que está en Ribarroja del Túria, pero en el polígono industrial, no en el pueblo, entiendo yo que ese gran caudal ya estaba atravesando Chiva.
Con lo cual el Chiva ya o se estaba inundando o se estaba desbordando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nadie desde Chiva da la alerta al centro de emergencias de que Chiva se nos está inundando o el caudal está bajando de forma exagerada y os va a ir aguas abajo? Eso es lo primero, es decir, que en Chiva, que debió ser la primera población en inundarse, o si no se había inundado todavía, como mínimo, visualizar el enorme caudal que llevaba, se estaba desbordando. ¿Qué pasó ahí? Si desde Chiva no hay ningún registro de llamadas al centro de emergencias advirtiendo lo que pasaba. Luego, el tema de la vigilancia del caudal del Pollo. Según he leído, la Confederación Hidrográfica dice que los barrancos competen, aunque son de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero la vigilancia corresponde a la Generalitat. Vale, mi pregunta es, y dicen además que eso se puede visualizar en tiempo real. Mi pregunta es, ¿eso cómo se hace? Es decir, ¿hay un funcionario que tiene un monitor delante y está visualizando los caudales de los barrancos, de los ríos, etcétera, etcétera? ¿O simplemente eso de vez en cuando un funcionario se pasa y lo mira? Porque claro, aunque se mande un correo electrónico de alerta, si no hay nadie que lo lea, pues no sirve de nada. Entonces, sería interesante saber si alguien recepcionó eso, alguien lo visualizó, alguien leyó ese correo electrónico y esa persona qué hizo, es decir, interrumpió esa famosa reunión del CECOPI o como se llame, para decirles que el Barranco del Pollo estaba a unos caudales exageradísimos, o nadie lo interrumpió, nadie se atrevió a interrumpir a esos señores tan importantes, o el funcionario que tenía que estar mirándolo a lo mejor estaba tomándose un café o sirviendo cafés en la reunión. Es que no lo sé, o sea, porque es muy importante saber cómo funcionan estos protocolos de alarma, porque decir, a ver, sí, los datos están ahí, pero si no hay un ser humano o una inteligencia artificial que los mire, que los analice y que dé la alarma, pues entiendo que no nos sirve de nada. Lo mismo pienso que aunque la competencia de vigilancia de barrancos pueda ser cierto que es de la comunidad autónoma, me imagino que la Confederación Hidrográfica también recibe esos datos y pasa lo mismo. No hay nadie en Confederación Hidrográfica que esté visualizando esos datos, le exploten los ojos al ver los caudales que está dando la estación de Ribarroja y rápidamente llame al centro de emergencias diciendo que se os va a desbordar el Pollo. Es algo que creo que nadie está explicando. O sea, se centran todos en la comida de Mazor y tal, con esto no estoy ni echando la culpa a funcionarios y disculpando a políticos. Lo que me gustaría saber, las alertas y las emergencias, ¿cómo se gestionan? Porque si lo que hay es un fallo gravísimo de protocolo de vigilancia, pues es algo que habría que enmendar rápidamente para, vamos, en la Comunidad Valenciana y en todo el país, si en todo el país se opera de forma parecida, porque, vamos, me parece, no sé, es que me parece de cajón. Primero pasa por Chiva, si en Chiva se está desbordando, hasta que llega Aldaya, Paiporta, todos estos pueblos, pues desde Chiva hasta ahí habrá como unos 20 kilómetros aproximadamente. O sea, hubiera dado tiempo a dar avisos a esas poblaciones de que les vería una crecida importante. Entonces, sinceramente es que no entiendo lo que ha pasado. Pues nada, eso era. A ver si tú tienes algo más de información, lo puedes aclarar. Igual ya lo has explicado y me remites a tal. Sí que he visto ya el vídeo que explicas toda la secuencia de caudales que llevaba el Barranco del Pollo, pero lo que a mí me interesa es saber cómo funciona el centro de emergencias a la hora de que alguien recepcione y analice esa información. Es decir, si hay alguien físicamente que lo está recepcionando, porque si no, que a mí me pueden llegar 50 millones de correos, pero si se quedan ahí archivados en una carpeta y yo no los leo, es como no recibir nada. Pues nada más, venga, pues muchas gracias por el programa y nada, y bueno, y mis mejores deseos a toda la gente que esté en las zonas afectadas. Un saludo. El Barranco del Pollo nace como tal en las cercanías de Chiva, efectivamente. Cuando se empieza a levantar ya las montañas después de la plana, allí de hecho se le conoce como Rambla de Chiva. Algo más abajo recibe por la izquierda, creo que es, otro barranco, el de la Cueva Morica, y a partir de ahí ya podemos hablar de Barranco del Pollo, es decir, a partir de Cheste. Chiva, a diferencia de Paiporta o de Catarroja, no está en el llano, no está en la llanura litoral, está en la peana de la sierra, a más de 200 metros sobre el nivel del mar. En Chiva, si eres de allí la conocerás, Chiva, esa rambla pasa encajonada y con mucha más pendiente que aguas abajo. Es decir, que la posibilidad de inundar es mucho menor que en una zona completamente plana como es la Huerta Sur.
En Chiva hay cuestas que evacúan el agua mucho más rápido que en una zona completamente plana, donde el agua se queda ahí y se estanca. El agua se guía por la gravedad y siempre escapa, pero en esa llanura litoral no tiene por dónde escapar, ya que prácticamente está al nivel del mar. Hay unas imágenes en vídeo en las que se puede ver la crecida en Chiva a distintas horas. El cauce del barranco se desborda, pero el agua pasa a toda velocidad, arrastrándolo todo a su paso. Lo que no sé es si alguien llamó desde Chiva a la Confederación Hidrográfica del Júcar o a la Generalidad para informar de lo que les estaba cayendo encima. Desde luego, si lo hicieron, no surtió el efecto esperado. Respecto al sistema de comunicación entre la Confederación Hidrográfica y el Centro de Emergencias de la Generalidad, esto ya lo comenté hace una semana en un vídeo. Se limitaban a enviar un email cuando el caudal superaba los 150 metros cúbicos por segundo. Ese día lo superó por la mañana y luego fue bajando hasta que a las 18 horas 43 minutos se encontraron de golpe con que bajaba una riada de dimensiones bíblicas. Casi 1.700 metros cúbicos por segundo. Unos minutos más tarde, 12 minutos más tarde, ya eran 2.000 metros cúbicos por segundo. Esto que se ha dicho 5 veces el caudal del Ebro. En aquel vídeo que hice lo puse más gráfico. El caudal del Danubio pasando por Budapest. Eso es lo que arrasó con... Puesto así empezamos a entender muchas más cosas relativas a la destrucción que ha habido. Bueno, pues nada, tenían al Danubio pasando por Budapest y se limitaron a enviar un correo. Y la Generalidad, con mucha tranquilidad, nos mandó la alerta a los móviles hasta hora y media después. Bien, queridos, pues con esto vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la política exterior de Donald Trump. En Europa hay una guerra que la Unión Europea no está ganando ni parece poder ganar. Donaldo pretende acabar con ella. La diplomacia china se caracteriza por su poca confiabilidad y sinuosidad en los límites. Donaldo pretende poner límites nítidos y fijos. Los resultados serán los que sean. Las premisas no parecen insensateces. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 13 de noviembre, mañana 14, jueves, estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.